con la profunda convicción del Gobierno Nacional que represento en este acto, que la apuesta al presente y al futuro que inspira estas políticas de memoria, verdad y justicia tienen un fundamento esencial que alce al contenido ético de las políticas públicas. La excelencia, el futuro de los sistemas democráticos y la paz en el mundo están intrínsecamente e indisolublemente unidos a que los derechos humanos sean encarnadura sustantiva de las democracias y la acción de sus gobiernos. Las demandas de los pueblos de mayor dignidad, condiciones de vida más justas y equitativas y participación en las decisiones públicas no son más que los contenidos emergentes de la histórica Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y del plexo de instrumentos internacionales de derechos humanos que le prosiguieron. Esos formidables instrumentos nos plantean hoy el desafío de convertirlos en una cultura universal de los derechos humanos, individuales y colectivos, poniendo como eje el respeto a los derechos del otro como sujeto múltiple de derechos. Hoy, en este espacio en permanente construcción, comienza a emerger el Centro Internacional de Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO como un importante foco irradiador de conciencia y formación que supere las fronteras de la Argentina para tener un destino internacional, porque la humanidad es una sola, más allá de las diferencias que le dan su especificidad particular a cada pueblo. Esta teoría de los derechos humanos debe ser, en primer lugar, el soporte teórico de las políticas públicas que han puesto en la agenda ciudadana los derechos humanos como derechos inalienables del ser humano como tal, en tanto sujeto titular de los mismos, y que han llevado al sólido reconocimiento internacional del Estado argentino como un país de clara preeminencia en la materia. Pero también una teoría de los derechos humanos debe ser parte de la respuesta a un mundo en crisis profunda en esta segunda década del siglo XXI, en tiempos de indigencia intelectual constatada. Los aportes de Bobbio, Rawls, Ferrajoli y otros estudiosos como Catherine McKinnon, Lin Han o Richard Rorty, con todos sus matices y diferencias en torno a una filosofía de los derechos humanos, no han tenido un reflejo incitador en nuestro país, salvo honrosas excepciones, conformándonos con una visión normativista que reduce filosóficamente la existencia de los derechos humanos al derecho internacional de los derechos humanos y su plexo normativo. A esta visión meramente positivista de los derechos humanos cabe preguntarle vía Argüendi si mañana las grandes potencias, ya hecha la repartición del petróleo libio, se pusieran de acuerdo para derogar la Declaración Universal y los pactos internacionales, ¿acaso no existirían más los derechos humanos como tales? ¿En qué quedan los largos siglos de la humanidad en la lucha por arrancárselo a los poderes de turno? ¿En qué trastero de nuestro pensamiento arrojamos el concepto del derecho como conducta intersubjetiva y construcción colectiva, o el papel de la memoria como combate hegemónico y acción social? En estos años he repetido en muchas ocasiones que la decisión del presidente Kirchner el 25 de mayo del 2003 de convertir a los derechos humanos en política paradigmática del proyecto de Estado que ponía en marcha, no se trataba simplemente de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por los instrumentos internacionales de derechos humanos en que la Argentina es parte y tiene un rango constitucional. He enfatizado que esta decisión presidencial recuperaba el contenido ético del Estado y a su vez recordaba la afirmación del presidente Kirchner expresada en la Asamblea General de las Naciones Unidas
de que los argentinos somos hijos de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, y que el sentido que tuvo fue reafirmar que aquellas fueron el reservorio ético y moral de la sociedad frente a la inconsecuencia de los gobernantes del Estado. Este contenido ético es lo que caracteriza conceptualmente a la democracia hoy. Y ese contenido ético no es otro que la asunción como política de Estado de la defensa irrestricta de los derechos humanos. No basta la calificación de Estado de Derecho por la simple limitación del poder, la publicidad de los actos, la revisión judicial de los mismos, la existencia de un sistema electoral para acceder a los cargos de dirección del Estado o la preeminencia formal de la división de poderes en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Para atestiguar esa insuficiencia, pensemos, por ejemplo, en la década obscena del menemato con la existencia de una mera democracia formal. Si hacemos hoy una caracterización de valores absolutos, democracia y derechos humanos son indivisibles. Eso hace al modelo de Estado perfecto. Si lo pensamos en términos relativos en torno a la insuficiencia dentro del sistema democrático de la política de Estado en materia de derechos humanos, cuanto más débil sea esta política de derechos fundamentales, más débil e imperfecta será la democracia. Esa es la filosofía de los derechos humanos que debemos convertir en teoría de los derechos humanos. Al respecto, quiero recordar una frase de Alain Badiou: la filosofía no es en absoluto la reflexión sobre cualquier cosa. Hay filosofía, puede haber filosofía porque hay relaciones paradójicas, porque hay rupturas, porque hay decisiones, distancias y acontecimientos. Esta es la madre de todas las batallas: hacer comprender que el vaciamiento del contenido de los derechos humanos en todo sistema democrático lo desnaturaliza y deslegitima, y que la que se perjudica es esa democracia estéril, no la legitimidad de los derechos humanos negados por aquella. En sentido inverso, la reafirmación de la vigencia de los derechos humanos, traducida necesariamente en políticas públicas concretas, valida y profundiza el sistema democrático. Pero esta afirmación no puede ser meramente apodíctica en el sentido kantiano de juicio incontrovertible. Exige la elevación del análisis de los derechos humanos en todos los campos del saber científico para darle validez posibilitante a esta afirmación, que a menudo he sostenido públicamente que los derechos humanos son los derechos del otro y que nosotros somos titulares de esos derechos en tanto otro del otro. Sé que esta afirmación violenta la definición del sujeto de derechos referido a toda persona humana singular, pero he buscado subrayar la preeminencia de la otredad sobre el yo y su papel fecundo para la conciencia del sujeto. Esta se constituye en relación al otro, en un proceso intersubjetivo de responsabilidad especular. Ayer yo al mediodía hablaba en la Comisión Nacional de Valores sobre el papel del capital financiero concentrado en la construcción del modelo del Estado terrorista, teniendo como objetivo el disciplinamiento y el control social y el horror como metodología para su logro. Anoche hablaba en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, en el Congreso de Relaciones del Trabajo, sobre la clase trabajadora como principal víctima colectiva del terrorismo de Estado en la Argentina, dado que supera el 55% de los desaparecidos contenidos en los registros de CONADEP, su condición de trabajadores, de activistas obreros, de delegados de fábrica,
de miembros de comisiones internas, de sindicalistas de otras jerarquías superiores, y que nos indica, nos apunta a los objetivos que ha tenido el terrorismo de Estado, como lo tuvo el nazismo con todas sus mayores complejidades de análisis, pero que debemos saber que no fue un episodio casual de la humanidad, un gravísimo episodio casual de la humanidad, ni Auschwitz ni la ESMA, ¿no? Es el resultado de la implementación perversa y brutal de intereses de dominación de la sociedad por parte de los sectores dominantes y concentrados de la economía de nuestros países. Bueno, todo eso es lo que deberíamos nosotros plantearnos a sí mismos para profundizar estos análisis. Muchas veces yo, cuando planteo estas cosas, no tengo respuestas, pero creo que en conjunto debemos analizar esto y el hoy para adelante, que no puede quedarnos en la simple educación repetitiva de lo que fue el Holocausto o en la recordación los 24 de marzo del golpe de Estado en Argentina, ¿no? Walter Benjamin decía que la memoria se relampagueó en nuestras conciencias en un momento de peligro. Es la alerta temprana, y lo que nosotros tenemos que hacer es tener todos los días esa mirada a ese semáforo de alerta temprana, para impedir que germine en ningún sector de la sociedad posibilidades de construcción de estas feroces dictaduras y de los hechos de los cuales la historia tiene mucho para avergonzarse.